seguimos como siempre con el análisis de la tarde. Comenzamos ya. Y hoy de nuevo vamos a hablar de lo que está sucediendo en Israel. Seguimos teniendo mucha tensión en la región, el crudo sigue también subiendo, el gas también, se lo acabamos de contar. Los rendimientos de los bonos han empezado a desinflarse porque los inversores están acudiendo a los mercados de renta fija en busca de cobijo por la incertidumbre que de momento existe por el conflicto que estamos teniendo en la región del Golfo. Y mientras tanto, nosotros vamos a hacer un ejercicio de intentar indagar en lo que están haciendo los gestores de inversión. ¿Cómo se están preparando para lo que podría ocurrir a partir de ahora? Porque claro, es verdad, ayer les contábamos que normalmente los shocks geopolíticos tienen poca reacción inmediata en los mercados, pero hay algunos que tienen una reacción importante. Fíjense, por ejemplo, en el coronavirus, que eso nadie se lo esperaba en un primer momento. Bueno, antes de recordarles eso, también recordarles la incertidumbre que hay sobre cómo puede desarrollarse el conflicto en Israel. Nadie sabe ni es consciente de si realmente se puede llegar a un acuerdo o una tregua, o si va a ser un conflicto largo. Ayer es verdad que Israel, Netanyahu ya dijo que sería una guerra larga y de hecho hoy hemos podido saber que Estados Unidos ya está ayudando militarmente a Israel para que pueda defenderse. De momento usan la palabra defenderse. Bueno, un poco igual que con Ucrania, ¿no? Que ligan o condicionan el envío de ayuda militar a que Ucrania, en este caso también Israel, lo utilice para defenderse exclusivamente, no para atacar las otras zonas. Anoche el Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió un comunicado donde reconocía que estaban aumentando el apoyo a Israel, incluidas también las capacidades de defensa aérea y municiones. Y decían que la conclusión es que estaban trabajando lo más rápido posible para poder dar munición de varios tipos y otros equipos que también se necesitaban con urgencia en Israel. Los funcionarios del Departamento de Defensa también estaban trabajando con la industria de Estados Unidos para acelerar el envío de equipo militar que los israelíes ya habían encargado. Y claro, si Estados Unidos está ya mandando equipo militar a Israel, un conflicto que lleva, nada, 2-3 días realmente, pues claro, eso ya empieza a oler raro. Aún así, el mercado reacciona, pero a cuentagotas. Lo que más pánico genera es lo que puede pasar de momento con el petróleo. Pero en realidad, si miramos al VIX, al índice del miedo, de la volatilidad, está incluso por debajo del nivel que llegó a tocar el viernes, en los 19 puntos. Hoy está en el entorno de los 17 aproximadamente. Y parece que ese es uno de los motivos por los que por el momento los gestores no están haciendo muchos cambios en sus carteras por lo que ocurra en Israel, aunque hay tanto miedo, sobre todo miedo mediático, ¿no?, a lo que está sucediendo en el conflicto. Y es que al final, bueno, todavía muchos creen que es pronto para saber determinar las consecuencias económicas de lo que está sucediendo en Israel y que al final son las que de verdad importan a quienes gestionan el dinero, lo económico, cómo vaya a afectar a la economía, a las empresas. De hecho, hoy lo recalcaba el consejero económico del Fondo Monetario Internacional. Decía que todavía no han podido evaluar lo ocurrido en Israel ni determinar qué impacto económico podría tener en el mundo. Vamos a escuchar lo que decía el consejero económico del FMI. Very saddened by the loss of life that we're witnessing, and we're monitoring very carefully the situation in terms of the economic impact it could have on the region and beyond. I think we have to be cautious. I think it's too early to really assess what the impact might be. And as you pointed out, of course, this happened after our round of current projections was closed. But we would have to wait a little bit before seeing what the impact might be. Of course, we all hope for a rapid de-escalation of the conflict and an end to the violence. Poco a poco vamos conociendo también las opiniones de muchos gestores al respecto, aunque no hay muchos tampoco que hayan hablado abiertamente sobre cómo están cambiando sus carteras ante lo que está ocurriendo, con lo cual no tiene pinta de que sea generalizado, que esto realmente esté provocando que las carteras estén cambiando. Aunque recuerden que se decía lo mismo con el COVID, que las pandemias normalmente no habían afectado al mercado y luego ya saben lo que ocurrió. Bueno, uno de los gestores que más abiertamente ha hablado sobre su inacción dentro de las carteras ha sido el CEO de Rothschild Asset Management, disculpen.
ha dicho que no han alterado su política de asignación de activos tras el ataque a Israel. Lo ha dejado muy claro Benjamin Mellman. Básicamente concluye que la acumulación de una prima de riesgo en los mercados es algo lógico, pero que en esta fase todavía no se presenta ninguna oportunidad en particular ni se exige que haya una revisión de la política de asignación de activos. Por lo tanto, dice que están un poco a la espera de que haya nuevos acontecimientos antes de tomar una decisión. O sea que, igual que el Fondo Monetario Internacional, parece que todos en el mercado todavía están un poco a la espera de qué ocurre realmente, si ocurre algo más preocupante, como para que el conflicto se pueda expandir por el Golfo o incluso más allá y que, por ejemplo, Estados Unidos pues también entre en juego. Pero vamos a echar un vistazo también a un gráfico que es muy revelador y que es un gráfico que nos muestra que las décadas de paz que llevamos en el mundo son algo históricamente extraño y que si pensamos que la historia se repite, lo más lógico parece pensar que tendremos un conflicto importante en el mundo no dentro de mucho. Es un gráfico que se remonta a 600 años y que nos muestra las muertes, los fallecimientos que ha habido por cada 100.000 personas por culpa de conflictos. Separan esas muertes, lo están viendo ustedes en el gráfico, aunque se ve un pequeñito, pero ya se lo digo yo, separan las muertes por población total, civil y militar, y también solo con la militar. Bueno, ahí lo están viendo, ese gráfico. Como ven, normalmente ahí lo que estamos viendo es que en los últimos 600 años, los últimos 500 más bien aproximadamente, cada tanto hemos visto una subida en esas muertes por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 personas. Pero es verdad que precisamente desde después, justo de la Segunda Guerra Mundial, hemos empezado a ver cómo no ha habido ningún tipo de subida en ese dato. Y por lo tanto, bueno, pues desde entonces lo único que hemos visto es una caída de esas muertes por cada 100.000 habitantes por culpa de conflictos. Por cierto, los conflictos son esos pequeños circulitos que están viendo ustedes ahí. Los círculos más grandes, pues por supuesto, son los de las guerras mundiales. Los círculos más pequeños de conflictos que han tenido una implicación menor o unas consecuencias menores. Pero como ven, desde hace ya muchas décadas no hemos visto ningún tipo de subida en ese gráfico. Por lo tanto, no ha habido todavía un conflicto que haya provocado muchas muertes en el mundo. Y esto es raro, por lo menos históricamente en esos 600 años no ha habido ningún periodo así. Claro, tampoco podemos comparar quizá la sociedad actual con la que teníamos hace 200, 300, 400, 500 o 600 años. Entonces, ahí está un poco la duda, si la historia se va a repetir o no. Y si se va a repetir, parece que la sucesión de conflictos que se están dando ahora en el mundo, Ucrania y Rusia, que también está incluyendo en cierta medida Occidente, ahora la tensión en el Golfo e incluso la tensión entre Estados Unidos y China, China y Taiwán, podría acabar desencadenando en un conflicto mayor. Pero veremos si la historia se repite o no, porque ahora también se empieza a hablar mucho de volver a hacer ensayos nucleares por parte de Rusia incluso, así que la tensión por lo menos se puede palpar. Veremos si acaba materializándose con un conflicto mundial o no. Pero vamos a echar un vistazo también un poco a cuáles son los escenarios que barajan ahora mismo los gestores. Desde el broker XTB han dibujado hasta 3 escenarios. El más probable es el que contemplan por ahora también la mayoría de gestores. Y es que la situación quede acotada a un conflicto regional entre palestinos e israelíes y que no suponga que el petróleo se dispare por encima de los $100 el barril. Luego hay un escenario algo menos probable, según XTB, donde Estados Unidos aplicaría nuevas sanciones a Irán por su ayuda a los palestinos. Y que podría suponer en este caso que el barril sí que suba por encima de los $100 el barril. Claro, un crudo tan alto podría hacer que los gestores cambiaran su asignación de activos, es decir, sus carteras, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho hoy el Fondo Monetario Internacional, que se lo vamos a poner ahora, que un crudo que sube un 10%, si es que acaba subiendo un 10% por lo que está pasando en este conflicto, tendría un efecto en el PIB mundial del 0,15% y también en la inflación del 0,4%. A ver si los compañeros pueden esas declaraciones. Of course, this reflects the potential risk that there could be disruption either in production or transport of oil in the region. Now, as I said, it's a little bit too early to assess how much of that those movements in oil prices are going to be sustained. The work we've done in the research department at the fund suggests that if there is something like a 10% increase in oil prices, this would weigh down on global output by about 0.15%
in the following year and would increase global inflation by about 0.4 percentage point. Y luego está el escenario más extremo, que estaría aquí la posibilidad de un ataque directo de Israel a Irán, al que desde XTB le están dando una probabilidad del 20%. Creen que eso podría disparar el petróleo por encima de los $150 el barril. Bueno, ahora lo que está claro es que el ambiente está muy candente e incluso desde BlackRock lo recogen en uno de sus mapas interactivos de riesgo geopolítico. Vamos a verlo en pantalla enseguida, porque es también muy interesante ver que efectivamente ahora está empezando otra vez a subir ese indicador de riesgo geopolítico mundial. Y está subiendo también a un ritmo que no veíamos desde que Rusia invadió Ucrania. E incluso más, la pendiente es todavía más pronunciada que cuando empezó esa guerra en Ucrania. Por lo tanto, mucho cuidado porque los gestores, por lo menos de BlackRock, que es la gestora más grande del mundo, ahora mismo están teniendo muy en cuenta este riesgo geopolítico que está subiendo con tantísima fuerza. Bueno, más cuestiones. Nos vamos a alejar un poquito de lo que está sucediendo en Israel y en los siguientes dos temas que analicemos quiero fijarme bien en